Buenas, pues vamos a hacer un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer más o menos una guía por si estás pensando en comprar lo que es una power bank y no sabes si decidirte por tal o por tal o por tal o por tal. Pues bueno, déjame decirte algunas cuestiones o recomendaciones que me gustaría decirte para que tengas una mejor opción o tomes una mejor opción al elegir una power bank, ¿vale? Directamente pues te recomendaría como primera opción es fijarte en la capacidad de la batería, ¿vale? Estas vienen medidas en lo que son miliamperios hora. Pueden venir desde 1000 miliamperios hora, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000. Vienen capacidad de miliamperios hora. Esta es la capacidad de batería que te pueden más o menos como entregar. ¿Por qué te digo más o menos? Porque cierta cantidad se pierde en el proceso en que estás alimentando algún dispositivo, ¿vale? O sea, supongamos que tenemos una batería de 5000 miliamperios, una power bank de 5000 miliamperios y tenemos algún teléfono que queremos cargar con esa misma capacidad, o sea, 5000 y 5000. Supondríamos que esto sería una carga al 100%, pues déjame decirte que no, ya que en el proceso que se está cargando este dispositivo, en lugar de tener una capacidad de 5000 la batería, pues podría tener una pérdida, por así decirlo, no sé, de 4500 miliamperios, ¿no? Este es de 4500, este es de 5000, pues no lo cargaría al completo, pero pues un porcentaje alto, pues sí, ¿no? Te digo, hay cierta pérdida, así que bueno, los teléfonos modernos en la actualidad suelen tener una capacidad de batería aproximadamente de lo que es 5000 miliamperios hora o 6000 miliamperios hora, así que si piensas cargar tu teléfono, ten en consideración tener en opción alguna power bank de un poquito más de 5000 mAh o como mínimo de 5000 mAh, ¿vale? Menos, pues te va a dar ciertos minutos de vida para tu teléfono, cuestiones así. Como primera opción, 5000 mAh como mínimo y ya máximo, pues lo que te alcance o lo que tú quieras, ¿no? Como segunda punto en este video es tocar lo que es la velocidad de carga. Puedes tener una batería de 20000 mAh y un teléfono de 5000, pero la velocidad de carga es bastante importante dentro de este proceso, ya que si tú estás conectando tu teléfono, esperas que se cargue con la mayor velocidad, o al menos eso yo esperaría. ¿De qué te serviría tener una batería de 20000 mAh y tu teléfono si se va a cargar en 3 días, o en 4 días, o en 5 días? Así que como segundo punto en este video te recomendaría que te fijes en la velocidad de carga. Hay velocidad de carga lenta, rápida, ultra rápida. Esto pues podría decirse que degradaría la vida de tu teléfono, por así decirlo, poco a poco, pero pues creo que valdría la pena, ¿no? A tener la batería, conectarlo y que se cargue en 5 días o en una semana. La velocidad de carga es algo muy importante. Como tercer punto dentro de este video, pues te recomendaría checar lo que son los puertos de carga, ya que si tú compras una batería, como mínimo de los puertos de carga te recomendaría que tuviera 2. ¿Esto para qué? Para que si tú vas a conectar tu teléfono tengas la posibilidad de conectar otra cuestión. No sé, tu reloj inteligente, otro teléfono, alguna cámara, algún reloj bueno, ¿qué será? Pues bueno, una bocina o cuestiones así, ¿no? Pero como mínimo mi recomendación creo que sería tener como mínimo 2 puertos de carga. Esto pues ya va a depender de la power bank, ¿no? Pueden ser 2 puertos USB normal, 2 puertos USB tipo C, pues, chécale tú, pero como mínimo 2 puertos. Si tiene más, pues estaría muchísimo mejor. Ya, si tienes conectado tu teléfono, tener la posibilidad de poder conectar otro en caso de alguna emergencia o cuestiones así, ¿no? Pero como mínimo 2 puertos de carga. Ahora pasamos a otro punto que está, pues, por así decirlo, pues, en debate, ¿no? Las funcionalidades extras. Si tú estás pensando en comprar una batería, esto ya es opcional. Puedes checar si te interesa o si no, pero es opcional. O sea, puede estar o puede que no. Las recomendaciones o cuestiones así es que en cuanto a las funcionalidades extra puedes fijarte que esté, no sé, que esta funcione con un panel solar, que tenga alguna lámpara LED de emergencia, alguna lámpara de luz negra, alguna funcionalidad con lo que es contra el agua, etcétera, ¿no? Pero esto solamente es opcional, o sea, puede estarlo o puede que no. Mi recomendación pues ya dependerá tanto de ti. Si utilizas una luz de emergencia, pues puedes checar que tu power bank tenga alguna luz. Si la quieres cargar con un panel solar, pues que está. No es tanto algo muy importante o top importante, pero pues es opcional por si lo quieres tener en consideración. Y bueno, pasando al último punto, es el precio. Si tú
checaste algunas posibilidades o algunas opciones que tengan estas cuestiones que yo ya te recomendé y el precio está pues aceptable, vete directamente por esa, porque pues luego suben de precio, bajan, suben, etcétera. Y si tú tienes un capital que aplique para todas estas recomendaciones que te acabo de dar, creo que sería pues mejor, ¿no? Si tienes algo un poquito más elevado, pues vete por algo más elevado, pero el precio es algo en lo que debes de fijarte, ya que pues puede que tenga 2 puertos, carga súper lenta, 20,000 miliamperios, pero pues a lo mejor el precio no vale la pena, o cuestiones así. Esto ya dependerá de tu criterio. Pero bueno, estos son los 5 puntos en cuanto a lo que este video te recomendaría para checar o pues comprar una batería, una power bank que sea pues de calidad, ¿no? Checar lo que es la capacidad de la batería, velocidad de carga, puertos de carga, funcionalidades extra, que esta es opcional o no, y el precio. Así que bueno, espero mi video haya sido de ayuda para, pues no sé, si tú quieres comprar una power bank o no, pues tengas en consideración todo esto, ¿no? Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.